De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Maglin. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Buenas tardes, este es Paren el Mundo del viernes 17 de julio. Viernes llegó, mi gente. La alegría que tenés con el viernes es impresionante. Por favor, cambia todo, cambia todo, cambia todo. A pesar de esa lluvia que me dicen que no, pero para mí que se viene, acá en la región del Puerto, Ciudad Vieja, este edificio Artigas, desde el piso 10, vemos que se va nublando la cosa. Pero igual es viernes, hace calorcito. Como decía un amigo mío, es viernes y nada puede fallar. ¿Cómo estás, mi amigo Brian Maglin? Es viernes. Es viernes de una semana intensísima. Es viernes de una semana que tuvo días que fueron dobles. Algunos días fueron dobles. El domingo se viene un momento único en la vida de las personas. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Voy a decir una cosa. Es cierto que hace 4 años Argentina tuvo la suerte, y para mí fue increíble vivir 2014 la final, 2022 la final, etcétera. Justo en 2022 ganamos, pero es la primera vez que mis hijos están muy emocionados con lo que está pasando. Ya tienen edad para entender, Exactamente. Siento que este es un mundial que a ellos les va a quedar marcado. Exacto. Y me acuerdo cuando empezó todo, que vos decías que comprabas el álbum, que estaban disfrutando de las figuritas. Sí, lo llenamos, lo completamos. También fue una epopeya ahí, como estaban muy contentos. Ahí va, es otra historia. Es otra historia que va a quedar para la historia. Bueno, saludamos a ese equipo histórico también: Alejandro Correa, operador de radio; Joaquín González, operador de video; Francisco Musa en asistencia técnica y producción; Gonzalo Yuria, nuestro gran productor; a todo el equipo multimedia integrado por Diana Di Candia, Joaquín Fernández, Sebastián Cerveñansky, Facundo Verdún, que estuvo acá ayer hablando de esa final muy especial del domingo. Saludamos también a nuestros oyentes, que sigan mandando mensajitos de apoyo a Brian, que va a necesitar hasta domingo. Ese corazón está muy castigado, pero de forma benéfica. Está bien, felizmente castigado. Tampoco andemos llorando cariño, aunque igual bienvenido sea. Pero cariño, pero digo, tampoco vamos a andar lamentándonos por estar en la final. Es cierto que llorando cariño. Es cierto, Ale Correa acá recuerda que lastimosamente hace 3 semanas se ha quedado afuera Uruguay. Bueno, pero Brasil también, pero vamos con el presente. El pasado ya fue. Es cierto que no hemos tenido partidos tranquilos. Este mundial. Hubo otros mundiales donde quizás hay partidos que pasan. Este mundial, por lo menos desde los 16avos de final, ningún partido fue tranquilo para Argentina. La verdad es que sí, hubo que resistir, digamos. Ahí va. Pero bueno, ya está, soltemos un poco el fútbol, un ratito. Soltemos el fútbol, como dice Brian. Así un ratito. Escriban entonces, claro, sobre lo que más les guste. Como siempre son bienvenidos los mensajes al 099-891-888. Saliendo ahora sí un poco del fútbol, como decía Brian, el mundo está en una escalada nueva en Medio Oriente, pasando varias cosas en varios lados. Así que, si te parece, Brian, entremos directamente en las noticias con eso. más importantes del día de hoy. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, como anunciábamos antes, una escalada de nuevo en Medio Oriente. Estados Unidos continúa con sus ataques contra Irán, causando la muerte en la pasada madrugada de al menos 8 personas. Va aumentando ese número, y heridas a otras 20. Autoridades del sur de Irán informan que los ataques dañaron infraestructura civil, incluidos puentes, puertos, instalaciones eléctricas y una estación de tren. Ataques que Trump había anunciado. Ayer estuvimos comentando sobre eso. Por su parte, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se atribuyó ataques contra una base militar estadounidense en Kuwait, la base aérea de Estados Unidos en Qatar, radares de vigilancia marítima estadounidenses en Omán, helicópteros y aviones de reconocimiento de Estados Unidos
Unidos en la base aérea de Bahrein, entre otras acciones. Axios está anunciando, dan como primicia, nosotros hemos comentado varias veces que Axios es como tiene línea directa con la Casa Blanca, o sea que siempre hay que prestar mucha atención, teniendo en mente también esa cercanía con el poder, con Estados Unidos, tienen línea directa con varios funcionarios de altísimo rango ahí, y Axios anuncia hoy que Estados Unidos va a enviar aviones de reabastecimiento de combustible a Israel ante una posible, muy probable en realidad, escalada contra Irán, que Trump se está preparando sí para aumentar la intensidad de los ataques, que serían más intensos de los que ya estamos viendo, y el objetivo sería hacer una presión final para que Irán acepte las exigencias de Estados Unidos. Sí, esto está teniendo algún correlato a dos bandas, digamos. Por un lado, la respuesta por parte de Irán o los comentarios por parte de Irán. Ahora hubo comentarios por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, más allá de los comentarios y portavoces y funcionarios que aparezcan mencionados en la prensa en forma off the record o mencionados en forma de fuentes cercanas a determinadas autoridades que han emitido opinión. En este caso, Araghchi dijo abiertamente que Estados Unidos, y lo dijo hace muy poquitas horas, luego del discurso que pronunciara Donald Trump ayer, también que fue muy importante a la nación norteamericana y demás, ya hablaremos un poquito sobre eso. Araghchi dijo abiertamente: Israel ha llevado a Estados Unidos a la guerra en su momento y sostiene todavía, y es quien está predominando por sobre los Estados Unidos, y se hace eco de una noticia que publica un medio norteamericano sobre la campaña de un influencer norteamericano que estaba llevando a cabo una campaña por parte de Israel, es decir, la cuenta de Israel, dentro de las bases de MAGA y demás. Sí. Y esto es señalado o utilizado por parte de funcionarios iraníes y por el gobierno iraní, porque sabemos que el portavoz, el ministro de Relaciones Exteriores, no es más que una voz cantante del propio gobierno iraní, sostiene esa tesis y la extrema, quizás también apalancado en lo que veníamos hablando ayer también, en relación a cómo dentro de Estados Unidos la opinión pública empieza a quitarle respaldo a la alianza histórica entre Estados Unidos e Israel, con lo cual, de cara a las elecciones internas en Estados Unidos, también pierde apoyo y erosiona de alguna manera las bases de apoyo que tiene Donald Trump para llevar adelante las mismas políticas en cuanto a la guerra. También habíamos hablado esta semana sobre las encuestas que han salido a la luz, Atlas Inter y otras organizaciones, que dan cuenta de también cómo la opinión pública interna en Estados Unidos está en contra de la guerra en este momento, o mejor dicho, tiene una lectura del resultado de la guerra que es muy negativa, sí, es muy y es muy diferente a lo que postula Trump incluso en su discurso de ayer. Y si me permitís, ahí quiero contarte algo pequeñito, pero digo, para charlar, porque puede ser pequeño según cómo lo miremos en realidad. Ayer Trump hizo un discurso muy fuerte en términos de grandilocuencia, de mostrarse como ganador, siempre como el gran hombre que le devolvió a Estados Unidos la centralidad en torno al mundo, y él incluso dijo, por un lado, así abiertamente con estas palabras, dijo: Estados Unidos, cuando yo asumí, estaba muerto. Si éramos el hazmerreír, estaba lleno de gente transgénero y de hombres compitiendo en deportes de mujeres y, digamos, toda esa agenda anti-woke que tiene particularmente, pero extremándolo al punto de hacer creer que en ese momento Estados Unidos estaba en la lona en relación a la opinión pública mundial, y dice: y hoy en día somos el país más popular del mundo y tenemos el respeto en todos lados. Esto se contrapone a una encuesta, hablando de consultoras y de datos que van saliendo, de Pew Research, que salió en los últimos días, que analiza cómo es la imagen y va en consonancia con algo que ya habíamos analizado en función del Latinobarómetro en su momento, la imagen de China en toda la región, en ese caso en la región y en el mundo, pero en la región latinoamericana específicamente. Esta cuenta de Pew Research analiza, por un lado, la imagen de Estados Unidos en las diferentes partes del mundo, y ahora te cuento un poco algunos detalles, y también la compara con la imagen de China también en estos lugares. Bien. La primera gran conclusión es, en solo 3 años, porque esto compara 2023 con 2026, o sea que es muy cortito incluso el periodo, en solo 3 años China superó, yo tengo acá anotado unos 20 países aproximadamente, estamos hablando de casi todos los países de la región latinoamericana, estamos hablando de muchos países en Europa, algunos en Asia y demás. China superó ampliamente a Estados Unidos, no solo alcanzó la popularidad, sino que superó la popularidad de Estados Unidos en estos países, y al momento del comienzo, en 2023, Estados Unidos era más popular que China en todos estos países, ¿sí? En la región latinoamericana, donde todavía la simpatía por algunos países por Estados Unidos
está bastante emparentada con la simpatía que hoy en día hay con China, aunque China está hoy en día superando a Estados Unidos, sigue siendo más parejo, y se produce en el marco de un señalamiento por parte del gobierno y la administración Trump de aplicar la doctrina Monroe, ya lo hablamos, la idea del patio trasero, la idea de nuestro hemisferio, etc. Sí. Salvo, y te voy a nombrar, Canadá, España, Indonesia, Suecia, Reino Unido, Australia, Italia, Grecia, Holanda, Colombia, Brasil, México, Argentina, Perú, Chile. Te hablo un montón de países como para que te des una cuenta de la cantidad de datos que recogí y revisé. El único país donde la imagen de Donald Trump crece, o de Estados Unidos en realidad, perdón, no es de Donald Trump, es de Estados Unidos, la simpatía por Estados Unidos crece, es en la Argentina de Javier Milei. Igualmente crece 8 puntos, crece poquito, sigue por debajo del 50% de aprobación o de simpatía, y China ya supera, porque creció 10 puntos China entre 2023 a 2026, y en el mismo periodo, ¿sí? Igual China también en Argentina ha logrado superar el apoyo popular, la simpatía popular en relación a Estados Unidos. Analizo esto no porque son encuestas, por supuesto, pero el elemento de Trump de considerarse ganador de la guerra, de considerarse el que rehacedor de un Estados Unidos fuerte, aceptado y admirado en todo el mundo, contrasta con la imagen que todos los datos empiezan a mostrar que tienen, tanto hacia afuera, en el exterior, en este caso estamos analizando datos en el exterior, pero también hacia adentro, con las encuestas de opinión pública que hablamos hace poquito. Entonces, creo que no sabemos qué va a pasar, por supuesto, pero todas las acciones que vemos en términos de la posición en términos de bélicos, todas las acciones en relación a Israel por otro lado, todas las acciones en relación a Hormuz, al petróleo y demás, están contaminadas no solo por la visión de Donald Trump, por supuesto, sino también por los que las encuestas vienen señalando y los riesgos que esto implica de cara a las elecciones de medio término. Ahí va. Ayer ese discurso de Trump, que fue de más o menos unos 20, 25 minutos, apuntaba a eso, ¿no? A volver a agitar una denuncia, un fantasma que él ya había agitado en otros momentos, el del fraude en las elecciones de 2020, cuando pierde de Biden, volvió a atacar el sistema, sobre todo el voto electrónico, que es bastante minoritario en Estados Unidos, pero sobre todo diciendo que China había influenciado, que se había robado datos, y eso también es interesante porque ataca una otra punta que supuestamente estaba apaciguada, que es con el gobierno chino. Hagamos un poquito de memoria ese encuentro que tuvo con Xi Jinping en mayo, en donde llegó a llamar Xi Jinping de amigo, y la Cancillería china obviamente contestó a ese discurso que él hizo ayer en Red Nacional y dijo que es pura invención y que es una campaña de prestigio bastante maliciosa. Además, vale la pena recordar que Trump invitó a Xi Jinping a visitar Estados Unidos ahora, el 24 de septiembre. Una invitación que China todavía no confirmó, pero sí condicionó que futuras reuniones de estos mandatarios estarían supeditadas a un mantenimiento de relaciones positivas, lo que es bastante lógico y es lo que informa Reuters. Así que también habrá que ver si ese discurso, que por ahora está siendo leído por China como una estrategia hacia adentro de Estados Unidos, como vos mismo comentabas, Brian, hacia la opinión pública, ¿no? De un partido republicano que va a tener elecciones bastante difíciles en noviembre. Hay que ver si China sigue manteniendo así esa lectura o si también eleva un poco el tono. Veremos, ya sabremos cómo sigue esto. Vamos a irnos ahora, si querés, dentro de Europa a pensar un poco qué está pasando con el Reino Unido. No porque yo quiera volver a hablar de Inglaterra, ni mucho menos, no se preocupen, no va para ahí. Pero sí en este caso porque hemos dicho en su momento de que se venían los cambios. En este caso Andy Burnham, a punto de ser primer ministro británico, luego de que fuera elegido este viernes sin oposición como el nuevo líder del Partido Laborista, en reemplazo del actual primer ministro Keir Starmer. Ya lo habíamos dicho en su momento que luego del triunfo en su localidad quedaba al borde de ser ungido como de Manchester. Exactamente, como el líder del laborismo y luego así futuro primer ministro. Este es el último paso antes de convertirse en el séptimo primer ministro del Reino Unido en una década, con la promesa de frenar el ascenso, ya lo hemos hablado también, del populista Reform UK, Nigel Farage. Un dato interesante, porque en el marco, yo dije que no iba a hablar de fútbol, pero voy a hablar de Malvinas, no de fútbol. En el marco del reclamo británico por la bandera que con una sábana y pusieron los jugadores en reclamo de Malvinas, y ahora están pidiendo sanciones a la FIFA y demás. Tanto Farage de Reform UK, hablamos de él el lunes, ¿te acordás? En la columna de los politólogos,
como el portavoz de gobierno de Keir Starmer por parte del Reino Unido manifestaron su rechazo y repudio y señalaron las dos puntas del vehementemente que las Malvinas, y ellos dicen Falklands, son inglesas. Así que nada, para mostrar también hasta qué punto es un tema y un elemento sensible. Nosotros hablamos de una cuestión territorial, de recursos y demás, y sigue siendo sensible, por supuesto, para los diferentes colores del espectro político británico. Está previsto que Burnham asuma el liderazgo del país el lunes tras una reunión de Starmer con el rey Carlos III, a quien presentará su renuncia formal, luego de lo cual el monarca le pedirá al nuevo dirigente laborista que forme gobierno. Sí, es bastante protocolo todo eso, y la rapidez con que se va a dar ese cambio creo que la da muy bien la BBC, que hoy, por ejemplo, muestra imágenes ya de la mudanza. Ya hay camiones de mudanza ahí estacionados delante del famoso número 10 de Downing Street, que es donde está la residencia de los primeros ministros. Ya Starmer en pleno proceso de mudanza para vaciar la casa para Andy Burnham a partir del lunes. Burnham, que ya hizo un discurso hoy en donde enumeró 5 promesas que resumimos acá. Primero, dijo que va a sofocar las luchas internas del Partido Laborista, que va a tratar de frenar las filtraciones que generaron bastante desgaste adentro del partido. Después dice que va a mejorar la asistencia social, que la política se alejó de las comunidades, también repitiendo un poco el discurso y también lo que hizo en Manchester. Él es conocido como el Rey del Norte porque es muy popular allí, y esa localidad como que fue lo que, digamos, que sedimentó su camino hacia Downing Street. Después dijo que va a trabajar con otros partidos, y mencionó el Partido Verde, bajo dirección laborista. Eso va también de la mano que dijo que va a gobernar para todo el Reino Unido, y ahí después vuelve a hacer un enganche con Manchester. Dijo que puso Manchester de vuelta en el mapa de Reino Unido y va a dar visibilidad a todas partes, ¿no? Llegando con ese discurso muy de salir de la centralidad de Londres, y también de la mano de eso dijo que va a recuperar el poder de Westminster en el sentido de hacer valer su poder para mejorar de vuelta la vida de las comunidades. Hay que ver si todo eso se plasma en la realidad, pero llega con ese discurso como más vital, más vitalizante que el de Keir Starmer en los últimos tiempos. Sí, una Europa que luego del encuentro de la OTAN de la semana pasada, y en el marco de esta semana hablamos del acuerdo entre Gibraltar, o sea, el Reino Unido y la Unión Europea, en el marco de muchos cambios y de la situación que ha generado también la inestabilidad propia de Medio Oriente y de la guerra, ha hecho revisar muchas cuestiones hacia adentro, en este caso un cambio de primer ministro que también está afectado por las diferentes situaciones. Exacto. Y en particular, solo una pequeña adenda que no tiene que ver con el Reino Unido, pero sí con sus históricos socios europeos, hoy por fuera de la Unión Europea y del Reino Unido, porque Friedrich Merz, canciller alemán, y Emmanuel Macron, presidente francés, se reunieron en Alemania luego de que había pasado la cumbre de la OTAN. Luego tuvieron el 14 de julio la celebración por el Día Nacional Francés, donde también acudieron los diferentes representantes de la Unión Europea, y en este caso se reunieron ellos dos y plantearon algo bastante novedoso e histórico, con lo cual seguramente desarrollaremos la semana que viene, que tiene que ver con la posibilidad de que Alemania se una a Francia bajo su paraguas nuclear, una oferta que venía históricamente desde Charles de Gaulle, que Alemania nunca había aceptado. Recordemos, Alemania, las sanciones y demás, no tiene la posibilidad de tener un desarrollo nuclear propio, Francia sí, y en este caso acepta participar en acciones conjuntas militares, ejercicios militares y nucleares, para lo que considera Merz el sistema disuasorio de Europa, y de la Unión Europea específicamente, en el marco, insistimos, del rearme europeo, que sí venimos hablando bastante durante el programa varias veces, y en específico en relación a lo que Merz llamó "ya no contamos", lo dijo de esta manera, dijo: Rusia es una amenaza permanente, China agobia nuestras economías, y ya no tenemos la garantía o el paraguas transatlántico, de la alianza transatlántica. No dijo Donald Trump es un problema, no dijo Estados Unidos, dijo ya no tenemos ese apoyo transatlántico o la garantía transatlántica, entonces vamos a tener que fortalecer el poder disuasorio de Europa.
Muy bien, vamos justo a China porque la inteligencia artificial y su regulación fue el tema central de la conferencia mundial sobre ese tema que se está realizando en Shanghái. En el contexto de este foro se anunció la creación de una alianza internacional para controlar la inteligencia artificial y reivindicar el papel de los países del sur global. Según el mandatario chino Xi Jinping, el mundo se encuentra en un periodo sin precedentes ante el surgimiento de esta tecnología, según lo que informó Radio Francia Internacional. En este evento, entre otros, participaron el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. Dilma, que es presidenta del nuevo Banco de Desarrollo, que es la institución financiera de los BRICS. En la conferencia, Xi Jinping anunció el establecimiento de la Organización de Cooperación Mundial de IA, de Inteligencia Artificial, un organismo intergubernamental que tiene como objetivo promover la cooperación internacional y la gobernanza global en inteligencia artificial. Un tema que vamos a empezar a abordar muy específicamente la semana que viene, que tenemos novedades para ver cómo vienen los avances en inteligencia artificial, los desarrollos, las discusiones, porque es un tema que no ha pasado por el costado ni mucho menos en nuestro programa, pero sí que todavía no lo hemos abordado tanto porque la geopolítica bélica en este caso no nos ha dejado tregua, entonces nos la pasamos hablando quizás de petróleo, de otros elementos, y la inteligencia artificial por ahora ha quedado un poquito soslayada y vamos a empezar a abordar porque los magnates tecnológicos están teniendo mucho peso. Nosotros hablamos mucho de países y capaz nos olvidamos de algunos sujetos. Exactamente, están muy activos. Están mega activos. Mega activos. Bueno, nos vamos a Israel porque el presidente de Israel, Isaac Herzog, abogó por un acuerdo de paz entre su país y Arabia Saudita en una entrevista poco habitual que le realizó la cadena saudí Al Arabia. Aunque varios países árabes normalizaron sus relaciones con Israel a través de los acuerdos de Abraham, acuerdos firmados en 2020 bajo los auspicios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Arabia Saudita todavía no dio ese paso y dijo Herzog: la paz entre Israel y Arabia Saudita es mi sueño. Siento el mayor respeto por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Así declaró Herzog, refiriéndose al líder del país árabe. Sí, dos cosas con respecto a esto, porque las cosas en Medio Oriente y en algunos países del Golfo Pérsico están muy complicadas. Recordemos que Irán viene atacando bases militares en muchos países de la zona, no así en Arabia Saudita por ahora, pero sin embargo hubo ataques de los hutíes, reconocidos proxies o aliados de Irán en algunos aspectos, sobre Arabia Saudita, y eso es considerado, y ahí me meto con otro país que es el gran mediador que veníamos hablando ahora, para Pakistán, una línea roja. Entonces Reuters publica hoy un artículo donde fuentes pakistaníes dijeron que están mediando y hablando activamente con Irán para que haga que los hutíes dejen y cesen los ataques sobre Arabia Saudita, e incluso obviamente dice que si Irán ataca a Arabia Saudita es un problema para Pakistán y es una línea roja. No, es un aliado Pakistán de Arabia Saudita, no es que esté Irán por atacar en forma directa, pero hay unos riesgos, y en ese mismo sentido hay otro elemento ahí, porque hablamos de paz y demás, pero hay otra complicación que era uno de los elementos. Nosotros habíamos hablado, las bombas hoy en día están más cercanas al estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos y demás, Irán respondiendo en diferentes países de la región, pero todavía no han llegado ni a Teherán, por un lado, ni Irán atacó abiertamente, como si en el mayor punto de la guerra, a Israel. Y Netanyahu habló sobre eso también y dijo que Teherán sabe que no puede atacar a Israel porque si atacan volverán a la guerra plenamente, pero no volverán al punto de antes, sino que serán definitivos. Y van a terminar con todo. Insisto, todo el tiempo amenazas de, cuando ya estuvieron en una guerra completamente abierta, ninguno pudo acabar con el otro bando, no logró la rendición absoluta, llegaron a un memorando de entendimiento, se cayó el memorando de entendimiento, con lo cual veremos cómo continúa eso. Y el acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita había quedado a pocos días de su alcance y su acuerdo al firmar, suspendido tras el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel por parte de Hamas, y obviamente la respuesta y el ataque de Israel sobre la franja de Gaza, el genocidio cometido y todo lo demás posterior. Bueno, vamos a la región, volvemos para acá, porque en un discurso que ofreció luego de recibir las credenciales que la acreditan como nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori se refirió a la reconciliación nacional y señaló que esta no significa olvidar las diferencias, sino aprender a construir, dijo Keiko, sobre lo que une. Por otra parte, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que Fujimori le manifestó durante una reunión que su gobierno
va a aplicar un modelo similar al implementado en El Salvador para la construcción de establecimientos penitenciarios. Vamos a hablar un poco más sobre eso, sobre el Perú que se viene a lo largo del programa el día de hoy. Así es, así que si te parece, mi querida, aprovechando eso, vamos precisamente a ver qué es lo que se nos viene. Lo que viene. Así es, Brian, querido. Después de la pausa vamos a recibir a Manuel Albaladejo, economista industrial español, quien es el representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI, que participó esta semana en la conferencia regional de ONUDI para América Latina y el Caribe que se desarrolló en Montevideo. Más adelante, justo como comentábamos, vamos a recibir una vez más al politólogo peruano Alberto Vergara, que nos hablará sobre lo que se viene en Perú con la llegada al gobierno de Keiko Fujimori, entre otros temas de la región. Ya venimos. All right, here we go. A little number we call Give Me Some Sugar, Little Honey, Natural Bee.
Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlin. Prevení. Cuida tu corazón. Caminar al menos 30 minutos por día hace la diferencia. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o en preasociate.com. Cobertura total de asistencia médica. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800-2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Paren el Mundo. Me quiero subir. Volvemos a Paren el Mundo. Ya estamos en nuestros estudios junto a Manuel Albaladejo, economista industrial español, que desde 2017 es el representante de la Oficina Regional de la UNUDE, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Con más de 20 años de experiencia, Manuel ha liderado proyectos de cooperación e investigación sobre política industrial, competitividad comercial, economía circular e industria. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido a Paren el Mundo. ¿Cómo va el corazón? Muy bien, Denise. Muchas gracias. Vamos a hablar del elefante en la sala porque... No, nosotros fuera ahí ya hablamos. Ya hablamos mucho, por eso estamos cómodos para poder hablar ahora en audio, en cámaras, en micrófono. En este momento. Y bueno, si hay algo bueno de perder es que te liberás, ¿viste? Yo soy brasileña. Ah, bueno. Entonces, bueno, los uruguayos también acá, los compañeros, estamos todos liberados. O sea, sí. Podemos comentar. ¿A qué te gustaría que hablemos? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Manuel? Yo estoy estupendamente, muchas gracias. Es viernes por la tarde, acaba una conferencia regional y estamos de maravilla. Ahí va, ahí va. Y le ganaron un partidazo a Francia, así que... Sí, bueno, vamos a ver lo que nos depara el domingo. En fin. Bueno, ahora sí, para empezar y ubicarnos nosotros y quienes nos escuchan bien didácticamente, Manuel, nos gustaría que nos explicaras, para empezar, ¿no?, la conversación, ¿qué es la UNUDI y cuál es la función que cumple dentro del sistema de las Naciones Unidas? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Brian, Denise. No, la UNUDI es la Agencia de Naciones Unidas especializada en desarrollo industrial. Tenemos nuestra sede en Austria. Y nosotros principalmente trabajamos con los países apoyándolos en sus agendas industriales. Hay muchos temas ahora que vienen vinculados con la reindustrialización, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Temas de tecnología, de innovación. Ese vínculo tan importante entre la agenda productiva y la agenda ambiental, las grandes oportunidades que ofrece ahora la agenda de transformación verde para anclar
la competitividad de los países, y por lo tanto nosotros trabajamos con donantes y con Estados miembros y con países a desarrollar proyectos de cooperación técnica para que los países empiecen a ejecutar proyectos de industria, puedan testear nuevas tecnologías, puedan atraer inversión en el sector manufacturero. También hacemos investigación, hay muchos de estos temas que todavía están por investigarse, el impacto de la inteligencia artificial en la manufactura, por ejemplo, temas que tienen que ver, por ejemplo, con transiciones energéticas, más allá de la primera transición energética en renovables, que va a suponer para países como Uruguay, por ejemplo, moverse en tecnologías como la electromovilidad, el hidrógeno verde, todos esos temas donde todavía hay muchas interrogantes. Nosotros apoyamos a los países a tener más claridad para que puedan tomar decisiones a nivel de política pública, pero también para que el sector empresarial pueda ver las oportunidades que emergen en estos países para poder invertir. Bien, bueno, esta semana justo se realizó acá en Montevideo la conferencia regional de ONUDI para América Latina y el Caribe. ¿De qué trató el evento, más allá de que entiendo de todos estos temas, pero en más detalle? ¿Qué cosas hablaron en detalle? Porque además nos decía fuera de aire que participaron 15 o ministros de industria o de economía o funcionarios de diferentes países de la región. Sí, exacto, ¿no? Vinieron 15 ministros, entre ministros de industria y ministros de economía, vinieron aquí a Uruguay esta semana. Es la primera conferencia regional de ONUDI en América Latina en su historia, y la organización nació en 1966, por lo tanto estamos muy orgullosos de hacerlo aquí. La realidad es que desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo, América Latina se está quedando un poquito atrás, porque gran parte del foco sigue siendo África subsahariana, el sudeste asiático. Sabemos que es importante que los donantes sigan mirando a la región. Y bueno, en esta conferencia, que está enmarcada dentro de la Semana de la Industria, impulsada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, principalmente nos sentamos con el sector privado, el sector académico y los hacedores de política a discutir un poco el futuro de la industrialización sostenible en la región, qué es lo que los países deberían hacer, qué tipo de inversiones deberían atraer, el contexto de Mercosur que va a suponer para los países miembros, cómo se va a anclar la agenda ambiental con la agenda productiva, en el sentido de qué oportunidades se van a abrir con estas grandes transiciones energéticas o los minerales críticos que tienen algunos países, oportunidades de hidrógeno verde, en fin, todos esos temas los hemos traído para poderlos discutir con cantidad de socios de ONUDI, y donde ha participado muy activamente no solamente el gobierno, sino también el sector privado. Hemos tenido participación del sector privado de toda la región, pero principalmente en Uruguay, y también del sector académico. Por lo tanto, ha sido un foro muy rico para intercambiar conocimiento, experiencias, y también para entender un poco cuáles son las necesidades que tienen los países con respecto a la temática de industria, que es un tema que ha sido tabú durante muchos años. La política industrial siempre fue tabú porque era un poco el rol del Estado, un poco distorsionando las reglas del mercado, y hemos visto que tradicionalmente la política industrial se ha implementado abiertamente tanto en Europa como en Estados Unidos y en Asia, y nos han dicho a los países del sur que no había que distorsionar el mercado de los países en desarrollo, y por lo tanto ahora estamos en muy buenos momentos, porque estamos viendo ese retorno de la política industrial que nos permite ver cuál es el rol del Estado en promover la industrialización sostenible e inclusiva de los países. Manuel, justo hablaste de industrialización sostenible, ¿no? Y muchísimas veces en el debate público, sobre todo acá en nuestros países, pienso Uruguay, pienso Argentina, pienso Brasil, está instalado el debate de que, bueno, para mantener alguna protección ambiental hay que frenar la industrialización. Ese debate está todo el tiempo y no es un debate nuevo. Sí. Entonces, ¿qué entendemos por industrialización sostenible? Sí, ¿cuáles son los límites, ¿no? Y los desafíos? Esto que señalabas como una oportunidad, por ejemplo, los minerales críticos, después podemos desarrollar, pero metiéndonos, a veces es visto como un riesgo. Por supuesto. No, a ver, la industrialización, el tema que ha tenido esta connotación negativa de fábricas tirando humo al medio ambiente, ¿no? Y la industrialización a día de hoy se percibe desde otro punto de vista, ¿no? Estamos hablando de industrialización sostenible, que significa ni más ni menos que producir más
y mejor con otros parámetros ambientales, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros no miramos el output industrial que producen las industrias, sino el valor agregado que las industrias pueden ofrecer, ¿no? Por lo tanto, es un concepto muy diferente al que se tenía anteriormente, donde puede haber una industria limpia que ofrezca puestos de trabajo, que genere externalidades a todo nivel y que pueda, sobre todo, ofrecer nuevos motores de crecimiento a nuestros países. Industria es un sector, por ejemplo, un sector energético, ¿no? Que es absolutamente necesario para poder producir temas vinculados con la economía circular, que nos permite repensar los modelos de negocio para poder reciclar, recuperar, reutilizar productos. O sea, hay muchos nuevos ángulos de la industria que anteriormente no se concebían y que ahora entran a jugar un rol importante. Anteriormente la industria o el crecimiento económico vinculado a la industria se concebía con el producir primero y limpiar después. Ahora ese modelo ya no va más. Por lo tanto, ahora tenemos que pensar ya de cómo podemos producir con una agenda ambiental en mente. Y eso supone un reto también para muchos de los países, porque no tienes esa ventaja que tuvieron otros países que hicieron, luego empezaron a mirar para atrás y pusieron una serie de barreras que los países del sur global están teniendo que echarse a la espalda de alguna manera, ¿no? De hecho, muchas discusiones a veces son esas. Es como, bueno, el desarrollo industrial ya se dio en otros lugares bajo otras premisas precisamente. Y ahora se exige, digamos, a cierta región o a esta región en particular, que hablábamos recién de Latinoamérica y demás, que actuemos bajo unos parámetros que en otros lugares no se actuó y que no siempre se actúa tampoco. Totalmente, y esa es una realidad, y por eso estamos luchando con la comunidad internacional para que reconozcan esto y que puedan, además, esos países que fueron emisores de carbono en sus momentos o tuvieron prácticas que no fueron muy amigables con el medio ambiente, poder ahora financiar gran parte de iniciativas de desarrollo industrial en los países del sur global, ¿no? Por lo tanto, ahí es un trabajo muy del Sistema de Naciones Unidas, en particular de ONUDI, el reclamar ese apoyo tecnológico, apoyo financiero para que los países puedan hacer un catch-up y puedan moverse en esa dirección sin comprometer el estado del medio ambiente. Y en ese sentido, porque hablamos de países en organismos internacionales y demás, en un momento de tensión de los organismos internacionales, ¿cómo lo experimentan desde ONUDI? Porque me imagino que sabemos que fondos que se han recortado, dinero que ha dejado de llegar, etcétera. Por supuesto, ¿no? Es una realidad que estamos sufriendo desde el Sistema de Naciones Unidas, los recortes que hay, un poco la crisis del multilateralismo es algo que nos está pegando a todos directamente. Cada vez vemos más polarización en el mundo, como agendas muy individuales a la hora de tomar decisiones y menos el uso de esa plataforma que es el Sistema de Naciones Unidas. A ver, desde nuestro punto de vista, hay aspectos que creo que son de mucho interés para prácticamente todos los países. Y es el hecho de que la agenda ambiental está anclada a la agenda productiva. Es decir, nosotros vemos grandes oportunidades empresariales en una agenda ambiental. Entonces, cuando muchos países rechazan esa agenda ambiental, no son conscientes de que a veces el tema ambiental es una gran oportunidad de negocio, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la descarbonización a nivel internacional, vemos que, por ejemplo, países como Uruguay, como Chile, pueden jugar un rol muy importante a la hora de producir una serie de energías limpias que pueden exportar, ¿sí? Por lo tanto, este tipo de agenda ofrece una cantidad de oportunidades empresariales muy grandes, y cuando tú empiezas a hablar de la parte productiva y la parte empresarial, aquellos países que son un poco reacios a esta agenda ambiental enseguida dicen, bueno, si esto es así, creo que puede ser interesante. No quiero pecar de que solo me interese, digamos, un aspecto de la cuestión que señalabas, que está bien, pero pareciera quedar, digamos, el desarrollo sostenible o la producción, la transición limpia en algún punto, solo a merced de si genera rédito económico o no para determinados países. Sí, bueno, y si lo miras, Brian, desde el punto de vista más empresarial, es lo que le importa al empresario al final, ¿no? O sea, estamos hablando de países, pero al final las unidades que toman decisiones reales es la unidad empresarial. Y si hubiera incluso un
un abrazo grande a la agenda ambiental, el sector productivo como tal. Te estaría diciendo, yo no me voy a sumar ningún tipo de iniciativa que no me suponga un beneficio económico. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, es que cuando nosotros trabajamos en temas de eficiencia energética, porque reduce emisiones de CO2, al empresario sí que puede ser que le importe la reducción de emisiones de CO2, pero lo que más importa es la eficiencia energética y cómo se traduce eso en reducciones de costos en energía. ¿Me explico? Entonces yo creo que al final la unidad empresarial, que es la que toma decisiones con respecto a este tipo de tecnologías nuevas, puede tener mucho altruismo, pero realmente lo que importa es la plata que queda en el bolsillo de uno, ¿no? Y entonces eso cuando lo extrapolamos a nivel de gobierno, pues también, o sea, estamos hablando de esos temas. Es así que nuestro rol principalmente es intentar convencer al sector empresarial de que ese cambio, esa transición a estas nuevas tecnologías, pues pueden traer ese win-win, ¿no? Ese escenario donde todos ganamos, donde puede haber un impacto ambiental, pero también un impacto desde el punto de vista económico de las empresas. Perfecto, Manuel. Ya seguimos profundizando. Vamos a un pequeño corte y ya venimos. En el mundo. Producción Gonzalo Yuria. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 7, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Por acá Gerardo Dorado, el alemán. Les quiero contar que este 26 de julio nos vamos a estar presentando con la banda. Los esperamos a todos. ¿Yo quién sería? Auditorio del Sodre. 26 de julio, nos vemos ahí. Las entradas están en Ticantel y en la boletería de la sala. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Clear Water. Instala equipos purificadores de agua para hogares y empresas, con mantenimiento incluido, para hacer tu vida más fácil. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. En la edición de julio de Le Monde Diplomatique Uruguay, Donald Trump festeja los 250 años de independencia de Estados Unidos con mucho más que prepotencia. En el dossier sobre la ruleta de silicio, los mercados predictivos buscan cambiar el ciudadano por el apostador, amenazando la democracia. En la región, el Río de la Plata aparece en el radar de Palantir. Colombia se suma al escudo de los procónsules de la Espriela, el Milei colombiano, y recorremos la ruta atlántica de la cocaína hasta África. Además, ¿hasta dónde cederán Ucrania y Rusia? India se mira en el espejo de Israel y el futuro incierto de las ruinas de Palmira. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. En el mundo. Me quiero subir. Volvemos a Par en el Mundo. Estamos en conversación con Manuel Albaladejo, representante regional de ONUDI, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Estamos hablando de industrialización sostenible, desafíos, oportunidades. Una conferencia regional que se realizó en Montevideo. Manuel, antes del corte hablábamos entonces de algunas conclusiones, algunos ejemplos, algunos caminos para seguir avanzando en esa industrialización sostenible. Vos hablabas un poco de oportunidades, ejemplos concretos, hablábamos un poco acá afuera de micrófonos y también comentábamos que la protección ambiental quedó muy vinculada con discusiones de tenor más político que técnico, sobre todo también vinculadas a la Agenda 2030 de la ONU, que tiene una serie de objetivos de desarrollo, no solo ambiental,
sino también humano. ¿De qué forma elevar estos ejemplos concretos de éxito, de ganancia económica para todos los países y que pueda calar también en la sociedad y los hacedores de política pública? Sí, la verdad es que lo que nosotros notamos es una divergencia muy grande entre un discurso mucho más político a un discurso mucho más técnico que ocurre en los países. La agenda ambiental y la agenda ODS es vista desde el punto principalmente ideológico. Es una ideología de entender quién está gestionando el mundo, quién está detrás de la toma de decisiones y demás. Y yo creo que hay una falta de entendimiento realmente del trabajo que hacemos las agencias de Naciones Unidas en el terreno. Yo creo que si se viera en las sedes y en esos grandes debates las cosas que se llegan a hacer con los empresarios, aquí incluso en Uruguay, con trabajos que tenemos muy concretos, nadie podría decir nada en contra del tipo de trabajo que se hace, porque al final lo que estamos haciendo es mejorando la vida de la gente, ayudando a que los países puedan cumplir con sus metas ambientales, que eso es en beneficio de todos, en beneficio de un aire más limpio, de un agua más saludable, en fin, todos esos temas. Entonces sí que notamos una diferencia muy grande entre un debate político al alto nivel que tiene un componente ideológico súper importante y luego la realidad de las agencias que trabajamos en temas muy concretos y que vemos el impacto directo en la gente. Bien. Como dijiste vos, en esta misma cumbre que terminó hace poquitos días, trabajaron en muchos elementos con funcionarios, con empresarios y demás. Si uno tuviera que pensar en cuáles son las principales conclusiones a las cuales se llega en este tipo de acuerdos, porque obviamente me imagino llevar adelante políticas para promover la industrialización sostenible específicamente, mostrar algunos casos de éxito y demás, pero digamos, me imagino que habrá como una especie de, bueno, sí, todo bien, pero o vamos para este lado o no, o queda como ahí medio en, bueno, vamos viendo. No, yo creo que lo que ha habido es un acercamiento a los países de América Latina para entender que el tema de política industrial, política pública en industria, es un tema que se dijo que se había ido de los países del norte, pero en la realidad siempre estuvo. Siempre hubo apoyos de subsidios a todo nivel en la Unión Europea y en Estados Unidos. Un Make America Great Again de Trump, que lo que reclamaba era poder traer cantidad de trabajos de vuelta a Estados Unidos. Un Made in China, que siempre estuvo ahí para impulsar la industria en China. Y de una manera muy clara, una forma de decir al resto del mundo, bueno, no hagan ustedes este tipo de política pública porque pueden distorsionar mercados y demás, y como haciendo una invitación siempre a que nuestros países siempre exportaran un poquito más de lo mismo, productos de bajo valor agregado, de sectores extractivos y demás. Y yo creo que ha llegado un momento donde hemos visto a través de diferentes fases en los últimos años un renacer en temas industriales, y el COVID fue uno. El COVID, cuando hubo una disrupción de las cadenas de valor, de las cadenas de suministro, donde ya no podíamos obtener productos de fuera, un renacimiento del sector industrial en América Latina porque había que sacar productos de uno mismo porque no podía adquirirlos desde fuera. Había una necesidad y la necesidad te hace ser ingenioso y volver a producir las cosas que dejaste de producir porque simplemente la importabas, que era más sencillo, ¿no? Y ahora con los conflictos internacionales estamos viendo exactamente lo mismo. Qué importante es para un país como Uruguay, por ejemplo, tener una autonomía energética vinculada a ese gran empuje que le dio al sector de energías renovables para no tener que depender de unos combustibles fósiles que vienen de fuera, que lo hubiesen afectado directamente con el conflicto actual. Por lo tanto, hay como un mayor entendimiento de que muchos de estos temas pasan también por un esfuerzo interno y que uno no puede depender constantemente de lo que les puedan decir los países de fuera. Entonces, el tener a ministros viniendo aquí, vinculándonos con el tema de industria, haciéndoles ver que lo que tienen que hacer son esfuerzos nacionales, desde el punto de vista de inversión, de tecnología, de capital humano, de identificación de sectores y demás, es una manera de reclamar un espacio político que perdieron hace muchos años, porque todo este tipo de decisiones venían de gran medida desde fuera, ¿no? Entonces, ha sido un foro muy interesante para poder volver a traer esto en la agenda y poder trabajar con cada país en concreto con aspectos muy particulares. No es lo mismo el Caribe que México, que Uruguay, cada uno tiene una idiosincrasia productiva, cada uno quiere apuntarle a un tipo de sector, o tienes acuerdos comerciales que te invitan a hacer algún tipo de cosa. Por lo tanto, ha habido una discusión muy útil con elementos muy concretos, dependiendo también del país
receptor, ¿no? Cada país ha asumido un poco los temas que le convocan a ellos directamente, ¿no? Me imagino que en esta diversidad de países y de casos y de situaciones, obviamente hay un montón de elementos que podríamos nombrar, pero me detengo a consultarte qué tipo de políticas públicas se le aconseja, se le recomienda, se discuten en torno a la posibilidad de industrializar o favorecer una industrialización en determinados países de Latinoamérica, específicamente cuando, más allá de los casos diversos, digamos, cuando muchas veces se discute, porque me imagino que corrígeme si me equivoco, puede tener con favorecer ciertas cuestiones de tributarias o fiscales y demás. Entonces, y en general se discute que este tipo de renuncias fiscales por parte de los estados va en estados que además están muy ajustados fiscalmente en la región, va en detrimento de otro tipo de políticas sociales. Por supuesto. Sí, bueno, en general hay una realidad en América Latina, que es el hecho de que no existe mucha diversificación productiva y una concentración muy grande de la canasta exportadora en pocos productos. Y eso es una realidad que hemos visto en prácticamente todos los países. Si solamente miramos la canasta exportadora uruguaya, vimos que está altamente concentrada con productos principalmente primarios. Y esa es una gran recomendación que emana de la discusión y que está plasmada además en el nuevo plan industrial de Uruguay, ¿no? Por lo tanto, ese es un elemento muy importante, que es cómo fomentamos otros sectores que nos den otros motores de crecimiento para el país. ¿Producimos más de lo mismo o queremos diversificar la canasta y hacer otro tipo de cosas? Y si diversificamos, ¿qué tipo de capacidades necesitamos traer? Sabemos que hay muchos sectores donde Uruguay posiblemente no pueda impulsar de nuevo, porque conseguir la competitividad en esos sectores de productos de bajo costo es muy difícil. Recuperar un sector confección y textil es muy complicado, pero a lo mejor meterte en sectores de bioeconomía, biotecnología, sectores del conocimiento, atracción de inversión para data centers, todo ese tipo de línea sectorial, y que decir madera, celulosa, pueden ser ideas para que el país pueda moverse en esa dirección. Otro tema que es recurrente en toda la región y también en Uruguay es el tema del I+D, financiación del I+D, inversión, investigación y desarrollo, que es muy bajo. Está por debajo creo que es por debajo del 0.2% del PIB, y lo peor de todo es que está principalmente financiado y ejecutado por el sector público. Por lo tanto, no es necesariamente el I+D más útil en industria, porque el más útil en industria es el que financia y ejecuta el sector privado. ¿Sí? Entonces, uno cuando ve, por ejemplo, Estados Unidos, además de que invierte muchísimo en I+D, lo ejecuta y lo implementa el sector privado. Entonces tampoco podemos esperar que el sector público sea el papá Estado que va soltando plata para el sector empresarial, si el sector empresarial no está dispuesto a subirse a ese tren, ¿no? Por lo tanto, esos son temas que son muy concretos, donde hay política pública que se puede aterrizar. Hay un tema que tiene que ver con tema de costo país. También hay países, y Uruguay es uno de ellos, donde producir es extremadamente caro, se quejan los empresarios, y por lo tanto ver qué elementos se pueden plantear para reducir el costo país y conseguir que el país sea un polo de atracción de inversiones que vayan más allá de las oportunidades que puede ofrecer al país desde el punto de vista sectorial, sino también desde el punto de vista del costo de la producción como tal, ¿no? Entonces, como digo, son muchos temas que han surgido. Cada país es un mundo, porque no es lo mismo el Caribe que un México, que un Uruguay, que un Brasil, pero muchos de estos temas han sido temas transversales en absolutamente todo. Ni que decir de las oportunidades que ahora puede o no puede ofrecer el Mercosur para estos países aquí, ¿no? Y también las diferencias que vemos entre los países del Mercosur con respecto a cómo encaran este acuerdo como bloque, porque hay diferencias significativas entre ellos, ¿no? Exacto. Bueno, justo sobre eso, Manuel, en esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, justo hoy informábamos que Trump está de nuevo aludiendo fraude, criticó a China, de nuevo vuelve esa tensión entre estas dos potencias. Estamos aprovechando estas oportunidades desde acá, desde América del Sur, el sur global, ya sea Mercosur, o estamos desaprovechando. ¿Se puede aprovechar? ¿Hay brecha? ¿Hay caminos? Sí, yo creo que la nueva reconfiguración de las cadenas de valor a nivel global, y también este tipo de inestabilidad que encontramos a nivel global
ofrecen muchísimas oportunidades para empezar a mirar de nuevo cómo poder crecer desde dentro y darse cuenta un poco de que el mundo no es ese lugar maravilloso que ofrece las mejores oportunidades y que uno tiene que trabajar desde la base. América Latina tiene un potencial impresionante en muchísimos sectores y está haciendo algo al respecto, pero podría hacer mucho más. O sea, América Latina sigue siendo la región con mayor cantidad de recursos naturales, desde el punto de vista de biodiversidad, agua, en fin, minerales críticos. ¿Qué uso estamos haciendo de eso? Pues todavía un uso de muy bajo valor agregado. O sea, principalmente seguimos exportando commodities como ha sido tradicional y la cuestión es cómo sacar partido de todo eso, ¿sí? O sea, a veces la cuestión no es pretender que América Latina se transforme en un sudeste asiático, porque no lo va a conseguir desde el punto de vista del modelo de desarrollo, pero sí que hay modelos de desarrollo que hemos visto en países que han basado su crecimiento en recursos que han salido adelante perfectamente. Tenemos un Noruega, tenemos un Nueva Zelanda, o tenemos un Uruguay, que es un país de ingreso alto con un foco productivo en sectores agroindustriales principalmente. Entonces hay formas de trabajar eso y las oportunidades están ahí porque el mundo pide cada vez más energía, sobre todo en el contexto actual, pide más alimento y esta región es un foco de producción de alimento y energía para el mundo. Nombrabas Noruega, específico un caso muy concreto de utilización del desarrollo del petrolero para el fortalecimiento de un montón de otras industrias, claro, y demás, con la intervención clara del Estado y de una planificación económica en ese sentido. También hablabas acá de los costes y que la queja normal que suele ocurrir por Latinoamérica, el costo laboral, el costo de producir, específicamente en Uruguay, pero en la región también suele aparecer ese discurso. ¿Qué piden los empresarios? Porque participaron muchos empresarios. ¿Qué es lo que pide y se vinculan ahí con funcionarios? Y me imagino que le deben decir, bueno, necesitamos esto. ¿Qué es lo que suelen pedir? Piden en general dos cosas. Una es crear ese marco normativo y regulatorio que dé transparencia y dé seguridad a la inversión. Eso es uno de los grandes temas, que son políticas macroeconómicas, políticas fiscales, que les permita tener cierta predicción de lo que va a pasar en el futuro y, por lo tanto, justificar que las inversiones sean importantes en el país. Eso es un gran tema. Y luego también lo que piden son cuestiones más sectoriales, más de instrumentos de política que están vinculados a varios aspectos. Hay un tema que en todas estas transiciones hay un elemento de riesgo que hay que compartir. O sea, cuando estamos exigiendo que las empresas adquieran nuevas tecnologías y demás, el gobierno puede asumir cierto riesgo a la hora de decir, bueno, ¿saben qué? Podemos apoyar con un instrumento financiero que nos permita hacer un de-risking, una reducción de riesgo asociado para que el empresario pueda decir, bueno, si el gobierno está apoyando aquí o tiene un fondo para apoyarnos aquí. Líneas de crédito. Líneas de crédito. De hecho, nosotros tenemos un proyecto que es el Fondo de Innovación en Energía Renovable, que está cofinanciando con banca comercial proyectos de segunda transición energética en Uruguay, y hemos levantado $30 millones de cofinanciación privada de los bancos comerciales. Es decir, incluso los propios bancos ven que hay proyectos de alto riesgo donde no están dispuestos a financiarlos totalmente y donde una financiación concesional puede facilitar que eso pase, ¿sí? Entonces, esa parte de financiación es importante y que ellos tengan el amparo de que se cofinancia un riesgo, que hay que asumirlo ambos. Y luego temas que están más vinculados con asistencia técnica. Por ejemplo, nosotros traemos tecnologías que están 100% testeadas en el mundo, pero todavía no han tenido un ancla aquí. El sector empresarial muchas veces sale a ver qué es lo que está pasando en Europa, pero a veces tenemos que traerlo para ver cómo esas tecnologías se adaptan a la idiosincrasia productiva del país. Es decir, que el empresario aquí vea cuál es el beneficio de, por ejemplo, comprar una caldera de vapor de alta temperatura, montar un biodigestor en un tambo, qué significa, qué tipo de beneficios tiene, cómo me vinculo con UTE para volcar parte de la bioenergía que produzco y además de vender lácteo, vendo energía o ahorro energía. En fin, muchos de esos temas tenemos que traerlos aquí para que el sector empresarial diga, las soluciones tecnológicas están y puedo también arriesgarme. Y puedo arriesgarme, y además si me arriesgo y existe ese foco desde el punto de vista de política pública que nos movemos en esa dirección, ¿quién puede darme una mano, ¿no? Tanto desde el punto de vista de mostrar la tecnología como poder cofinanciar y compartir el riesgo de esa tecnología.
Perfecto. Vivimos en un mundo donde la organización y la planificación económica es bastante caótica, no está planificada y centralizada en estados en general, más allá de algunas decisiones y algunos lugares donde se planifica mejor. Por ejemplo, hablamos recién del caso noruego en un punto determinado, y vos tenés el vínculo con los funcionarios y con los empresarios. Entonces, cuando los escuchás hablar, suelen ser permeables a la idea de un Estado que pueda decidir cuáles son los rubros o las industrias a desarrollar, qué políticas son las cuales quieren seguir y hacia dónde derivar, porque a veces sobre todo hay discursos muy ideologizados en estos tiempos, en la región precisamente, quizás menos en Uruguay, pero también que resisten un poco la idea de un Estado que organice. Y es cierto, creo que dependiendo del país hemos visto un rol mayor o menor del Estado. O sea, aquí en Uruguay lo que yo percibo es un rol fuerte a nivel de planificación. Hace unas semanas participamos en el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, por ejemplo. Esta semana hemos visto el nuevo plan industrial del país. Por lo tanto, hay una planificación clara. Yo siempre digo lo mismo, la cuestión es, planificar no es suficiente. Muchas veces la planificación se puede quedar en un lindo papel, pero hay que implementar. Implementar es otro negocio totalmente diferente. Para eso necesitas financiación, necesitas capital humano, necesitas tecnócratas, necesitas mucha coordinación interministerial para que todos estén subidos en el mismo barco y que no sea un esfuerzo de uno pero no del otro. Entonces hay muchos elementos que van más allá de la planificación. La planificación está bien, pero yo he visto tantos planes que se han quedado en papel mojado porque los gobiernos no han tenido la capacidad de ponerlos en práctica, de ejecutarlos, ¿no? Asia no es tanto de planificación, sino es mucho más de ejecución, de tener equipos gestores que echen cosas a andar, y a lo mejor las cosas que 5 cosas que echas a andar funcionan 3, 2 no funcionan, esas que no funcionan le pones una cláusula de eliminación de ese tipo de proyectos, aprendes y sigues invirtiendo en los proyectos que van hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, para nosotros siempre una invitación de que la planificación no es suficiente. Hay que planificar, pero en esa planificación hay que pensar ya, adelantarse y ver quién va a financiar, quién se va a responsabilizar. Tenemos el equipo humano detrás, se le paga suficiente a ese equipo humano para poderlo mantener en el tiempo. Son elementos que son absolutamente claves, porque si no la planificación se quedan, como he dicho anteriormente, en papel mojado, ¿no? En el papel. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Hablamos con Manuel Albaladejo, representante regional de ONUD, explicándonos un poco estas discusiones sumamente viscerales para nuestras economías y nuestras sociedades. Manuel, gracias de nuevo. Muchísimas gracias, y que el domingo gane el mejor. O el que más suerte tenga. Bueno, lo voy a pensar si concedo eso. Bueno, muchas gracias. Me cuesta un montón. Quiero ser diplomático, pero me cuesta. No pasa nada. Bueno, queda Manuel, claro. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya venimos. Paren el mundo. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Y si me ves por la calle, no me mires pasar. Una de nuestras artistas más destacadas del momento lanzó un disco que unió a grandes voces como Paulinho Mosca, Laura Canoura y Gastón Paul. Cambio la mirada, cambio de repente. Alfonsina presenta en vivo Pausa y Fogueo. Y si vos también sentís que el tiempo va demasiado rápido, esta es tu oportunidad. Pausa y Fogueo. Presentación en vivo. Viernes 14 de agosto, 21 horas, en la trastienda. Entradas limitadas disponibles en Passline. Invita Bizarro. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont,
Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Agosto en el Teatro Solís. Celebramos 170 años con una temporada de grandes encuentros. Galas aniversario. 11 de agosto, Banda Sinfónica de Montevideo. 12 de agosto, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 19 de agosto, Orquesta Filarmónica de Montevideo. Además, dar vuelta a todo y la casa de Bernarda Alba por la Comedia Nacional. Nostalgia Sinfónica. Maya Castro, 20 años. Gustavo Casenave en concierto. Viví una temporada inolvidable. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Paren el mundo. Me quiero subir. A Paren el Mundo. Tenemos acá algunos mensajes futbolísticos y de los otros también. Empezamos con Javier, que pregunta: ¿será que Milei aprovecha la algarabía popular para vender Argentina? Buena jornada. ¿Sabes que una de las tesis, hay una tesis que recorre Argentina?
Hay una tesis que decía así, que efectivamente iban a aprovechar y que mientras, de hecho circula mucho el posteo con esta frase particularmente que es mientras está el Mundial están vendiendo el país. Obviamente hay políticas muy concretas en relación a lo que hace el gobierno argentino en los últimos años que tiene que ver con la permisividad y recepción de inversiones específicamente en industrias, de lo que hablábamos recién es muy atinado porque son industrias extractivistas que dejan muy baja mejoría para la población argentina, sí le deja divisas y recursos al Estado para garantizar una inflación relativamente moderada y sobre todo un sostenimiento del nivel del dólar, que de hecho hace que miles y miles de argentinos en este momento, los que están en sectores más acomodados o que vienen de sectores más acomodados, puedan estar ahora viajando y participando en el Mundial, por ejemplo. Hoy leía un artículo muy interesante con relación a esto que hablamos alguna vez con Seba Lacunza, que me parece interesante tenerlo en cuenta, que es si Argentina está en un momento de dos velocidades de la economía, ¿no? ¿Te acordás que nos hablaba de una economía para sectores extractivistas y para sectores enriquecidos, sobre todo en la industria minera y algunas industrias de sectores que se toman recursos naturales de la Argentina para la exportación? Y señalo esto porque tiene que ver mucho con el Super League y el RI, que son políticas de justamente, lo que hablábamos recién también, de resignación, renuncia fiscal por parte del Estado argentino en un momento donde se produce una chique supuestamente y le garantizan casi todos los beneficios a los empresarios para que vengan a hacer inversiones, se lleven los recursos naturales y también se lleven la posibilidad de las ganancias llevarlas a sus casas matrices y demás. Bueno, casi no deja beneficios en algunos elementos para el país, sobre todo en políticas de empleo. No desarrollan empleo porque son de baja intensidad de empleo, no desarrollan una riqueza ni industrial, ni que genere, como diríamos claro, acá, no deja hacia el magma social en el país. Sí, no es que no deja beneficios, porque uno podría decir, bueno, pero ingresan divisas, logran sostener el dólar, sí, pero para muy pocos sectores. Claro. Y de hecho, este artículo que te decía hoy, decía, es un contrasentido hablar de dos velocidades, porque dos velocidades incorporaría la noción de que un sector pequeño se está enriqueciendo a gran velocidad, esta industria minera, extractivista y demás, no solo minera, pero digo específicamente muy representado ahí porque son los grandes capitales que han llegado y que se han desarrollado, pero también implica que hay un sector mayoritario, clases medias populares y demás, que también estaría creciendo, pero a otra velocidad. Sí. Y el problema es que no está creciendo. Solo crece este pequeño sector que se enriquece, extractivista, insisto, y el otro sector, clases medias populares, clases medias bajas y demás, cada vez se pauperizan más y ven caer su poder adquisitivo, por supuesto, sus capacidades, y se precariza más el tipo de vida. Entonces, ahí dice, hay dos vías, no dos velocidades. ¿Sí? Esto me parecía muy interesante. Y en relación a si están aprovechando la carrera popular para vender, bueno, novedades en torno a eso. Creo que lo que tiene que ver con la gran sensación soberanía y nacionalismo en torno a Malvinas también generó y despertó en mucha gente un clamor popular que hizo que por lo menos en lo que tiene que ver con la aprobación de una ley que permitía extender la venta de territorios de tierras, en realidad de tierras hacia extranjeros. En este momento la ley dice que se puede hasta un 15% del territorio y demás. Fue rechazada finalmente, no fue rechazada en realidad, no llegó a tratarse en el Senado porque el oficialismo no tenía los votos necesarios para su aprobación, a lo que en principio hace un tiempo se descontaba que lo podrían hacer, y la oposición obviamente no tenía ninguna intención de dar quórum para votar eso, claro. Con lo cual... y además el momento no es para nada propicio. Bueno, es que justamente, si bien en otro contexto podrían haber dicho, bueno, en el momento de la algarabía popular aprovechan para meter por debajo, ante, llamémosle, la poca sensibilidad pública en términos políticos y más preocupados por otras cuestiones, podría haber pasado. Bueno, en este momento quizá, insisto, es una hipótesis que habría que validar, habría que comprobar, habría que ir efectivamente a dialogar con esos sectores políticos para ver hasta qué punto este clamor popular los invalidó las posibilidades, pero podría ser una idea de que quizás, más allá del festejo, haber jugado con Inglaterra, haber despertado o renovado el brío y la lucha o la disputa por la soberanía en ese territorio, bueno, haga inviable aprobar en este momento la venta de tierras extranjeras hacia
personas que viven en otros países. Y en ese sentido, de hecho, llegó al punto, y yo lo hablaba hoy a la mañana en el programa de Tincho a la mañana con Martín Rodríguez acá en La Diaria, porque también generó una cuestión de rispideces adentro de La Libertad Avanza muy fuerte, cuya tesis original sobre Malvinas hace un tiempo, más allá de la diplomacia que seguía el camino de la disputa territorial y la soberanía y exigía la soberanía argentina, a veces con más o menor tono, más o menor volumen, por supuesto, según el gobierno de turno, pero discursivamente algunos funcionarios, sobre todo los vinculados a Karina Milei y Santiago Caputo, tenían la intención de apoyar más la idea de la autodeterminación de los famosos kelpers o isleños o la gente que vive ahí, y entonces no se preocupaban tanto por lo otro. En ese caso, lo que ocurre es que ahora, quizás otra vez, en este clamor popular, en este momento, gana la tesis de no, vamos a apoyar Malvinas, y de hecho se produce un cambio de discurso, la lucha por Malvinas, y se produce un cambio de discurso en Javier Milei, que en los últimos días, si bien con ambigüedades, por supuesto, y sigue destacando a Thatcher como un ejemplo de liderazgo, etcétera, etcétera, en términos económicos, sale rápidamente a decir no, las Malvinas son argentinas, seguimos disputando esa soberanía, y se logra una aprobación dentro de la Comisión de Descolonización de la ONU de repudio a la no proliferación de estas discusiones o charlas que deberían tener, según la ONU, desde 1965, el Reino Unido y la Argentina en pos de lograr la descolonización de este territorio, pero además en términos de la extracción petrolera que anunciaron dos empresas conjuntamente, en realidad con inversiones de dos países, de Gran Bretaña y de Israel, en aguas argentinas cercanas a la cuenca Malvinas, y que generó el rechazo, el cuestionamiento por parte de las autoridades argentinas, y que en este momento están siendo cuestiones de disputa, incluso mencionadas abiertamente por la Cancillería argentina, también por la incursión de un buque militar hace 2 semanas británico en aguas argentinas y haciendo ejercicios militares, lo cual había llamado la atención de sectores de la oposición, pero también de algunos sectores del oficialismo, pero la Cancillería no se había pronunciado, y luego del partido se pronunció inmediatamente. Bueno. Así que bueno, por un lado sí, hay que estar atentos, pero no pareciera ser que hayan logrado avanzar con estas cosas. En ese sentido. Bueno, en ese sentido hay un mensaje de Laura también que va por ese mismo tema. Nos comparte un enlace de una nota del Guardian, en realidad de página 12, que dice: The Guardian instó al Reino Unido a reabrir las negociaciones con Argentina por la soberanía de las Malvinas. Sí, ahí nada, una pequeña aclaración, solo está, gracias Laura por compartirlo, ahí una pequeña aclaración. El Guardian tiene dentro de sus columnistas a alguien que escribió una columna o una línea editorial donde llama, si bien no dice que las Malvinas deban ser argentinas, dice ya es momento quizás de descolonizar el territorio. Ahí aparece nuevamente, ojo con la tesis de la autodeterminación. Ya hablamos sobre este tema, que para la ONU en principio no hay una autodeterminación posible porque son poblaciones implantadas en un lugar determinado. Muy bien, vamos a un pequeño corte y ya de vuelta estaremos con Alberto Vergara, investigador y académico peruano. De 15 a 17, paren el mundo. Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza. Y por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Tengui. Tengui. Falti. Y un abrazo. Tengui.
Este mes de papá, sorprendelo con los mejores planes. Regálale el nuevo plan móvil a solo 632 pesos por mes por un año. Tiene WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a destinos Antel y 50 gigas para disfrutar gratis desde donde esté y en la mejor red. Antel, el futuro lo creamos juntos. Se termina el Mundial y lo vivimos en La Diaria Radio. Este sábado desde las 15, programa especial, la previa y el análisis de las selecciones finalistas, el camino recorrido y qué podemos esperar del partido más importante del año. Y el domingo desde las 15, la gran final. Argentina-España, con el relato de Martín Rodríguez, la conducción de Sofía Romano y el equipo de Por Decir Algo y Deportes de La Diaria. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Activa el estacionamiento tarifado desde tu WhatsApp y paga solo el tiempo que usás. 099-019-500. Es más fácil, más eficiente. Y acordate, paga solo el tiempo que usás. Intendencia de Montevideo. Montevideo más nuestro. Paren el mundo. Me quiero subir. Volvemos a Paren el Mundo. Ya estamos acá de vuelta y nuestra última entrevista de la semana va a ser con el académico e investigador peruano Alberto Vergara, politólogo, doctorado en la Universidad de Montreal y docente de la Universidad del Pacífico, que nos visita acá una vez más en nuestros estudios, volviendo de viaje. Alberto, muchísimas gracias. Bienvenido una vez más acá a este edificio Artigas. Vamos a Perú, ¿no? Que estuvimos muy pendientes de ese proceso, se terminó, con muchos temas para detallar. En poco más de una semana, el 28 de julio, fecha patria peruana, va a asumir la presidencia Keiko Fujimori. Después de ese proceso electoral intrincado, como estábamos comentando, ¿qué se espera de ese Fujimorismo 2.0? ¿Podemos entenderlo así o es una simplificación? ¿Qué tal, Denise, Brian? Muchas gracias por la invitación. Gracias, siempre un gusto venir. Bueno, digamos que hay... De un lado es una incógnita lo que dices. Habrá que ver. Claro. De otro lado, uno tiene ciertos indicios que te pueden dar una imagen de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Digamos, ese Fujimorismo 2.0, hay aspectos de los cuales uno podría decir, forma que uno percibe en este Fujimorismo de Keiko Fujimori, cosas que son vinculadas al padre, ¿no? Sin duda, es un movimiento político sin aprecio por la democracia, por ciertas libertades, es un proyecto de derecha que nunca fue cercano a la democracia. De hecho, el momento, digamos, más importante probablemente para ellos es el 5 de abril del 92, que es el autogolpe que hace Fujimori con las Fuerzas Armadas, y luego construye un régimen autoritario, digamos, no en sus dimensiones más cerradas, con competencia, pero autoritario. Y con violación de derechos humanos, corrupción, por lo tanto, digamos... Y ella en esta campaña me parece que de manera, ya no quiso hacer como las campañas pasadas, que quería vendernos una versión descafeinada del Fujimorismo, sino que dijo, yo quiero gobernar como mi papá. Dijo, nos prometió eso. ¿No? Entonces digo que no hubo ningún intento de maquillar, de ponerle un rostro humano al asunto, sino dijo, bueno. Entonces uno podría decir que hay cosas que son antidemocráticas y antiinstitucionales que forman parte de una suerte de filamento que 3 décadas después sigue ahí. Esa es una cosa. Ahora, hay otras cosas que me parece que la distinguen del proyecto fujimorista de los 90. Y lo principal, diría, es que el proyecto de los 90 fue un proyecto transformador, modernizador, autoritario, corrupto, pero en términos de las relaciones entre Estado, economía y sociedad, el gobierno de Fujimori resetea al país en un montón de ámbitos, cuya encarnación institucional más evidente es la Constitución del 93, que sigue hasta hoy. Ok.
¿Qué implicaba eso? Que era alrededor de Fujimori, si querías tener una coalición transformadora, tenía los militares que anhelaban un Pinochet que pusiera orden en este país caótico, tanto políticamente como económicamente, como con violencia política. El sueño de ellos era un Pinochet, por eso es que se decía que habían encontrado a su Chinochet. Y del otro lado tenías una coalición económica con el momento consenso de Washington, reformas neoliberales en toda América Latina. Entonces Fujimori como individuo es rodeado por estos actores que quieren el reseteo del país tanto en el ámbito político y de la violencia como del económico que está quebrado. Si lo tuviéramos que simplificar, dos actores que buscan acabar con Sendero Luminoso y acabar con el colapso económico de Alan García I. Ok. Y efectivamente, en muchos sentidos lo logran. Podemos discutir si es el señor Fujimori en sí, si había un... Da igual. En la memoria nacional, lo cierto es que durante los primeros años de Fujimori se acaba con los dos problemas que tenían al país al borde del abismo. Y construye otra relación, insisto, entre Estado, sociedad, mercado. Es decir, es un proyecto transformador, modernizador, anti-statu quo. Hoy, Keiko Fujimori es un proyecto del statu quo para reproducir el statu quo. ¿Sí? Es decir, del ánimo transformador no queda nada. ¿Sí? Es alguien que ha aprendido a hacer esta nueva política. Incluso, te diría, en términos políticos, el fujimorismo lo que ha hecho en los últimos años es darle un poder enorme, articular a una coalición llena de pequeños grupitos e individuos, darle un poder enorme al legislativo en desmedro del ejecutivo, que es la quintesencia, es lo opuesto absolutamente de lo que quería el padre. El padre justamente hizo una constitución para que el legislativo nunca pudiera poner en problemas al ejecutivo. Entonces, tanto en las necesidades de transformación del país, de su gestión, como en la construcción de este régimen institucional político nuevo, ella es mucho más el producto de este nuevo statu quo y todo indica con intuiciones que apuntan a la reproducción del statu quo. Entonces, en ese sentido tenemos un fujimorismo que es, pues que es distinto al 1.0. Dentro de eso, ayer ella, cuando recibe las credenciales, digamos, como ganadora de la elección, hace un discurso donde llama a una reconciliación nacional, digamos. Yo, por un lado, ¿qué nos puedes decir de qué significa para Keiko? Porque en términos abstractos uno puede decir una reconciliación nacional, uno puede entenderlo, pero para ella, ¿qué significa eso en el marco donde la inestabilidad de todos los poderes ejecutivos de los últimos 10 años en Perú ha sido muy elocuente, o 8 años? Entonces quizás nos podés marcar ahí si está queriendo anticipar algo o si podemos esperar de algún modo también que logre estabilizar esa vida política de ciertas crisis permanentes, por lo menos en términos políticos, capaz no económicos. Habrá que ver. Yo la verdad es que me parece que los políticos peruanos, no solo ella, son de una mediocridad patente, y parte de esa mediocridad es que hay unos asesores que les dicen que digan esto o lo otro en distintas circunstancias, y la verdad es que creer que habría algún tipo de compromiso con algún tipo de proyecto político grande me parece por lo menos ingenuo. Estoy deseoso de que me prueben que soy un mal pensado y un mal pensado, ¿no? Pero yo creo que son palabras más bien huecas hasta que se pruebe lo contrario. La prueba, si acaso puedo decir la más evidente, es que su bancada y quien se está convirtiendo un poco en el líder del fujimorismo en el Congreso, que es el señor Rospigliosi, ha empujado una serie de normas que son de amnistía a las fuerzas del orden frente a violación de derechos humanos inaceptables. Entonces, todo bonito que digas en el Gran Teatro Nacional que quieres la unidad nacional, pero luego estás pasando normas que son propias de las peores versiones de las dictaduras de nuestros países. Entonces, entre el dicho y el hecho siempre hay un trecho, ¿no? Claro. Alberto, ¿cómo va a estar configurado el equipo de Keiko y qué podemos también entender por ahí? ¿Cómo se vienen sus políticas
principales, ¿no? ¿Cuáles deben ser los primeros actos de Keiko o en qué ramas de actuación se va a enfocar en estos primeros tiempos? Abelarde ya lo ratificó, ¿no? Sí. Sí, nuestro monarca. Recordemos, el titular del Banco Central de Perú, que está hace 20 años, ¿no? Hace 20 años y ahora tiene 5 más. Bien. Lo cual, la verdad, debo decir que produce un alivio justo en mucha gente. Creo que los dos gestos más importantes por el momento han sido lo que dices en el ámbito económico, ¿no? Uno es la ratificación de Velarde y lo otro es que ha conseguido revertir de una manera poco convencional. Es decir, como en la mayoría de nuestros países, en el Perú los congresistas no tienen lo que dicen iniciativa de gasto, ¿no? No pueden producir leyes que generen gasto sin el aval del Ejecutivo, el Ministro de Economía. Ok. En los últimos años, con la preeminencia del legislativo peruano, se le sacó la vuelta, decimos nosotros, se logró que eso no fuera así y que los congresistas tuvieran iniciativa de gasto, creando unos forados fiscales en términos peruanos, desde luego, ¿no? Pero creando unos problemas fiscales importantes. Keiko Fujimori, ya electa, dio una declaración diciendo que estaba en contra de eso. Cosa que es curioso porque ella la auspició todos estos años. Pero bueno, ahora regresó a la ortodoxia y a la preocupación por las finanzas nacionales. Curiosamente, el Tribunal Constitucional, en una sentencia a los pocos días, elimina la iniciativa de gasto de los congresistas. Entonces, ella en este momento está tratando, al parecer, de recuperar sus credenciales de manejo económico ortodoxo al país al ratificar a Velarde y al empujar esto, ¿no? Claramente es de un oportunismo político espectacular, ¿no? O sea, es decir, cuando estoy en el legislativo, fortalezco el legislativo, cuando estoy en el ejecutivo, debilito al legislativo. Entonces vas jugando con las reglas conforme a lo que te interesa. Entonces, más allá de si está bien o está mal que los congresistas puedan producirte problemas económicos y fiscales, lo real es que seguimos en el problema de que las reglas se utilizan para proteger a los míos o para atacar a los otros al ritmo de la coyuntura. Y entonces ese es el problema de fondo, ¿no? El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo hace poquito, hoy mismo, que había hablado con Keiko y que Keiko le había prometido o anunciado que iba a hacer cárceles a lo Bukele. Cabe esperar, por un lado, que avance en algún sentido de políticas un poco más restrictivas en ese sentido y de mano dura y securitarias, por un lado, y por otro lado, si es posible eventualmente que López Aliaga se incorpore a un gobierno con Keiko. No, yo creo que no se va a incorporar. De hecho, no ha ni siquiera aceptado su puesto de senador. Él iba a ser senador y no ha rechazado ser senador. Bien. Y del otro lado, yo sospecho que lo que vamos a tener, como en muchos países de América Latina, es un montón de performance. Un montón de puesta en escena de mano dura. Vamos a ver más gente con las mangas remangadas, con chaleco antibala, o incluso hablando con tipo... Claro, operaciones sorpresa. Sí, en las cuales arrebatan 4 celulares en una cárcel, ¿no? Es decir, esa puesta en escena del buquelismo probablemente lo vamos a ver. Ahora, me parece que no hay ningún... No voy a ser tan drástico. No voy a controlar. Se autocensuró. Me parece que hay muy poquitas posibilidades de que realmente hay un plan serio para detener la criminalidad en el Perú. Y en lo fundamental, por lo siguiente. Es decir, aquí tienes un problema que es sistémico y de largo plazo, que es el sector Ministerio del Interior, que se le ocupa, entre otras cosas, de la policía. Ese sector en el Perú, del 2001 a hoy, ha tenido 48 o 49 ministros. Es decir, un ministro del Interior en los últimos años dura más o menos 3 meses. Es decir, es normal que la criminalidad esté creciendo por todas partes. Eso es en parte producto de un sector interior que es muy poco profesional y que se ha deteriorado en los últimos años. Pero me da la impresión que no está en el interés de Keiko Fujimori profesionalizarlo, burocratizarlo,
hacerlo meritocrático, sino que lo necesita porque sabe que en algún momento va a requerir de él para acallar protestas, para poner orden, y para que estén alineados con ella tiene que mantenerles la no profesionalización. Claro, como un fusible que ella va manejando. Entonces, me da la impresión que no hay los incentivos para que puedas realmente solucionar el problema de la criminalidad, al menos en su parte enforcement, de realmente obligar al cumplimiento de la ley y del Estado de Derecho, ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos a tener es mucho fuego pirotécnico buquelista, pero muy poca efectividad respecto a las economías criminales en el país. Y hablando de eso y que hablabas de performance en la región en general y no solamente en Perú, estuviste hace poquito en Bogotá, en 3 semanas va a asumir Abelardo de la Espriella. En principio, hace unos meses nos hubiera parecido impensable, pero ahora va a asumir como presidente en Colombia. Y ya nada es impensable. Bueno, ya nada es impensable, capaz es eso. Capaz tenemos que bajar las expectativas, pero la consulta viene por el lado de qué viste en Colombia y qué podemos esperar, y si hay cuestiones performativas o hay capaz ocurren, porque hay una transición bastante compleja ahora en este momento entre el gobierno saliente y el entrante, declaraciones altisonantes. Por el momento, me parece que todo sigue siendo performativo, digamos, con una performance que simbólicamente manda muchos mensajes muy claros, a veces muy directos, muy logrados incluso en algunos casos, pero sigue siendo puesta en escena. ¿No? Creo que es toda una cuestión casi retórica también. Por ejemplo, no sé, el discurso cuando él ha sido designado ganador de la segunda vuelta, la hace detrás de una urna blindada. Toda esta retórica sobre la patria milagro. La patria ¿no? milagro. La patria milagro. Lo que se viene para Colombia es la patria milagro, y que él es el tigre. Sus seguidores son la manada. Es como... Está lleno de mensajes que diría que fusionan lo castrense y lo religioso, ¿no? Con una puesta en escena muy nacionalista, la camiseta de la selección, pero que todavía habrá que ver nuevamente hacia dónde apunta, porque, digamos, otra de las cosas retóricas que tiene del Espriella cuando gana es esta del que es el candidato de los nunca. Los nunca son los que nunca tuvieron atención del Estado, los que nunca tuvieron un puesto en el Estado, en fin. Pero ya nombró a varios ministros y son los de siempre, ¿no? Con algunas excepciones. Probablemente el canciller es lo más llamativo. Entonces, habrá que ver si nuevamente cuál es la distancia entre lo dicho y lo que se hace, ¿no? También ahí está un poco abierto. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es el panorama, Alberto, que vos ves de las nuevas derechas latinoamericanas? ¿Se suma de la Espriella, se suma Keiko, nuevos socios ahí que Trump seguramente va a tratar de aprovechar a su favor? Sí, bueno, es cierto que es innegable que hay algo que se ha movido hacia allá. Hay también una dimensión, lo sabemos perfectamente desde hace mucho tiempo, de descontento de la gente que simplemente vota contra quien está en el poder. En el caso peruano eso no funciona porque nadie sabe bien quién está en el poder, porque tienes 8 presidentes, ¿no? Es como, nadie podría decir que el voto por Keiko Fujimori es contra el gobierno, es a favor, no tengo idea, ¿no? Viste que se dice mucho que el trabajo más riesgoso del mundo es ser presidente de Perú. Es una broma que se usa mucho a veces. Sí, yo a veces cuando... es muy inestable. Cuando presento, a veces me ha tocado presentar libros en otros países, y dice, bueno, pero con este libro no estarás tratando de comenzar en la política, y no. Es la antesala de la cárcel, eso no se me ocurre. Pero entonces eso, ¿no? Pero luego yo creo que algo que me parece más importante, es decir, las primeras planas siempre las hacen los líderes, ¿no? Veo acá la diaria, hasta Lula. Siempre el líder hace la primera plana. Pero probablemente con estos líderes de derecha, más importante, lo que pasa es que no hay cuál es la foto que habría que poner ahí, es la de en qué sistema político van a funcionar. Es decir, más importante que el líder probablemente es cuánto espacio les da el sistema político para poder llevar a cabo sus propuestas. Y ahí yo diría que pues la cosa varía, ¿no? Es decir, me parece que en Argentina, por ejemplo, Milei, con su clarísimo escepticismo ante la democracia, por no decir rechazo, finalmente
como gobernante ha aprendido a trajinar los pasillos del Congreso, negocia con los gobernadores, trata de sacar sus cosas y bueno, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero no se ve en términos, quiero decir, realmente de deriva autoritaria, algo que tú digas institucionalmente, ¿no? Yo diría lo mismo para Kast en Chile, ¿no? La verdad es que el gabinete que ha armado Kast es un gabinete en muchos sentidos parecido a uno que hubiera armado Piñera, ¿no? Entonces creo que tienes ahí unos sistemas que son más capaces de domesticar al que se quiere salir del consenso democrático. De absorberlos. Exacto, ¿no? Y en otros casos me parece que eso está menos claro. Así que Colombia, Perú están en el otro ámbito. Me parece que como hoy, es decir, tendería a creer que Colombia, las instituciones son importantes, el Congreso hay ahora 27 senadores de 102, 103 que son del partido de Petro, tienes una Corte Suprema que hace 15 años le impidió a Uribe reelegirse por tercera vez. Entonces diría que hay un ámbito institucional que no creo que sea tan fuerte como hace 15 años, pero no. Entonces creo que es un poco más, habrá que ver. Tampoco veo al Congreso colombiano necesariamente resistiendo de una manera como, de todas maneras, ante Del Espriella, si es que fuera muy popular. No sé, ahí creo que queda un poco más en el margen. Y sí me parece que en el Perú tus fuerzas de resistencia institucionales y sociales ante un autoritarismo están muy debilitadas. Entonces creo que si ahí surgiera un proyecto popular de derecha antidemocrático, digamos que los focos de resistencia son difíciles, ¿no? Ahora, a mí me da la impresión que si en el mundo contemporáneo la derecha, para avasallar democráticamente, requiere de líderes populares, por no decir populistas, pero con respaldo, que son capaces de mantener un respaldo en el tiempo, a mí me da la impresión, y esto puede quedar como una metida de pata histórica, en poco tiempo, me da la impresión que alguien como Keiko Fujimori es difícil que pueda sostener una popularidad en el tiempo que le permita construir ese régimen autoritario. No creo que sea por virtud de las instituciones y de la sociedad peruana, creo que es más por incapacidad de los liderazgos políticos antidemocráticos que la democracia se puede sostener en este equilibrio de baja intensidad que es el de los últimos años, ¿no? Aún sobre eso, Keiko tiene entonces la posibilidad de mantenerse más tiempo que sus antecesores, ¿no? Con la vuelta de la bicameralidad, con una derecha bastante importante en el Congreso. ¿Cómo ves? ¿Va a quedar más que sus antecesores? ¿Tiene más polenta ahí? ¿Tiene más fuerza, más recursos para manejarse? Sí, seguro, seguro. Seguro que tiene más recursos, tiene más interés también, ¿no? Es decir, porque para empezar, ella fue una fuerza fundamental detrás de la inestabilidad, ¿no? Ella era un motor de la inestabilidad de los últimos años. Ya no está en su papel de motor de la inestabilidad. Desde el Congreso. Desde el Congreso y, bueno, no personalmente porque no era congresista, claro, pero digamos que armando las coaliciones para estas cosas, en fin. Entonces, creo que sí, tiene condiciones para permanecer en el cargo más que terminar un mandato, digamos. Más que si hubiera ganado Sánchez. Claro. Sin duda. Ahora, hay gente que cree que ya ganó, es el fujimorismo de vuelta, no se va en 20 años, vuelve el autoritarismo. A mí ahí me parece que estamos siendo demasiado tremendistas, y generosos con sus capacidades. Bueno, habrá que ver. Hablando de capacidades, porque hablamos de las derechas latinoamericanas, pero hay un factor determinante en nuestros países que es la política exterior de los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump sobre incluso este tipo de dirigentes que se alinean de forma muy directa y porque además Estados Unidos tiene injerencia, y Trump específicamente, injerencia directa en las elecciones en estos países. Salió una encuesta, yo hoy leía los datos de la Pew Research que habla sobre el tema de la popularidad de Estados Unidos, la simpatía hacia Estados Unidos en todos los países del mundo, pero digo específicamente incluso en Latinoamérica, y hace poco estuvo el Latinobarómetro también, que también señaló lo mismo. La imagen de Estados Unidos se viene erosionando en toda Latinoamérica, incluso en el momento en donde Trump más incidencia intenta tener en la región. ¿Cómo se entiende esto? Porque, digamos, yo puedo... También a la par crece mucho la imagen de Bukele, por ejemplo. Sí.
Bueno, no sé bien, es como hay una... creo que por ahí que es una arena más en la que uno puede ver la disociación entre el mundo de la política y la sociedad. Como que una brecha que se abre, ¿no es cierto? Tienes ciertas élites políticas, sobre todo las de derecha, que son muy fanáticas de Trump. Incluso cuando defienden cosas contrarias. Milei, por ejemplo, ¿no? Milei, que es un liberal anarco, sí, ¿no? Y de pronto es trumpista, aunque Trump sea un protector nacionalista, ¿no? Es como hay una cuestión claramente donde las estrategias son mucho más importantes que las convicciones, cosa que no estamos descubriendo nada desde luego. Pero quiero decir que hay un sector de las derechas de estos países que se alinea con Trump y que es... Y que marca eso, una distancia. Es decir, muchos de estos proyectos de derecha, curiosamente, a pesar de utilizar este vocabulario de la hegemonía y la hegemonía cultural, se volvieron todos gramscianos, su bolsón duro de votantes no es tan grande como para creer que con esa retórica pueden construir realmente proyectos hegemónicos nacionales, ¿no? Entonces ahí hay como una suerte de distancia entre lo que pretendo y un discurso que a veces es muy radical para tener... Por ejemplo, pongo el ejemplo de Keiko Fujimori. En primera vuelta obtuvo 17, 18% de los votos. No tienes... Del Espriella ha ganado por 250.000 votos contra Cepeda. Entonces hay como, digamos, es casi como que fuera tu activo y tu límite es lo mismo, ¿no? Es decir, traes una retórica encendida nueva y consigues tener a un bolsón como muy, muy prendido con eso, muy enganchado, pero al mismo tiempo aterrorizas a la otra mitad o a más. Claro, entonces es como, es tu activo y es tu límite, ¿no? Exactamente. Alberto, muchísimas gracias por haber venido nuevamente a Par en el Mundo. Se nos fue el programa, nos tenemos que ir. Te agradecemos por esa puesta a punto y sabemos que te vas a ir de viaje. Sabemos que el domingo, mientras yo esté sufriendo acá, vos vas a estar en Buenos Aires. Disfrutando. Bueno, disfrutalo, ojalá que sí, ojalá que sí. Y te agradecemos de nuevo y ya te volveremos a invitar, por supuesto. Ojalá, no. Un gustazo, como siempre. Gracias. Vamos a una tanda, Denise, y ya volvemos. Par en el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlin. Enviar y recibir dinero alrededor del mundo es un sí. Gales te da la posibilidad de hacerlo en sus locales a través de Western Union. Rapidez, cercanía y la tranquilidad de enviar y recibir por Western Union. Otro beneficio Gales para vos. Conoce más en gales.com.uy o llamando al 0800 2026. Gales 50 años. El cambio te favorece. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Dos cimientos van acá y dos acá. Ponete por los cimientos muy firme que ganan. La obra que vos ves, seguro queda acá. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Vivimos rodeados de números. Números de seguidores, números de reproducciones, números de likes. Pero cuando hablamos de salud, es importante no ser solo un número. Necesitas que te miren a los ojos, que te escuchen, que sepan quién sos. Tener una atención de calidad también es sentir que te conocen, que realmente les importa saber cómo estás. Eso para mí es calidad, es confianza y es lo que encontré en el Círculo. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Ya está aquí. Llegó a El Dorado la super liquidación de invierno en indumentaria. Podés llevarte prendas de adultos y niños con hasta el 50% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad.
Renova tu placar o llévate ese abrigo que te hace falta. Y si sos cliente Pro, hasta el 31 de julio tenés un 10% de descuento extra en prendas seleccionadas. En El Dorado siempre encontrás buenos productos a buenos precios. El Dorado, siempre cerca, cada vez mejor. Para en el mundo. Me quiero subir. Nos vamos, mi gente, nos vamos de Par en el Mundo. Agradecemos a Alejandro Correa, operador de radio, Joaquín González, operador de video, Francisco Musso, en asistencia técnica y producción, nuestro productor Gonzalo Yuria, todo el equipo multimedia. Brian, queridísimo, muchísimas gracias a vos. No quiero hablar del domingo, dejo que vos expreses. Querida Denise, muchas gracias por esta semana, por aguantarme esta semana, por acompañarme. Favor, un placer, una alegría, una perderemos emoción. 4-0 como corresponde. Ahí va. Buen fin de semana para todos y se quedan con Ale Ferreiro y las ganas.